Abba Dios, Padre de amor, en el espacio del pastor nos has protegido y ahora ofrecemos el servicio de miércoles. Muchas gracias por tu gran gracia. La paga del pecado es la muerte. No podemos más que morir por causa de esta ley del mundo espiritual, pero nuestro Señor nos salvó. Muchas gracias por el amor del Señor. Ahora, en esta semana tuvimos el aviso urgente llamado Somos felices y hemos podido experimentar el poder del pastor. Hemos estado tan alegres y felices. Qué gran motivo de gratitud. Y en la Nueva Jerusalén con el pastor y con las amadas pastoras viviremos allí y hemos podido estar tan gozosos y alegres y hemos tomado atracciones y hemos podido comer tan alegres.
somos felices y hemos podido experimentar el poder del pastor. Hemos estado tan alegres y felices. Qué gran motivo de gratitud. Y en la Nueva Jerusalén con el pastor y con las amadas pastoras viviremos allí y hemos podido estar tan gozosos y alegres y hemos tomado atracciones y hemos podido comer tan alegres con las amadas pastoras. Viviremos allí y hemos podido estar tan gozosos y alegres y hemos tomado atracciones y hemos podido comer tan alegres somos felices y hemos podido experimentar el poder del pastor. Hemos estado tan alegres y felices. Qué gran motivo de gratitud. Y en la Nueva Jerusalén con el pastor y con las amadas pastoras viviremos allí y hemos podido estar tan gozosos y alegres y hemos tomado atracciones y hemos podido comer tan alegres. Nuestros corazones, muchas gracias. A pesar de que pensaba que yo estaría despierto, ahora se arrepienten porque no estaban despiertos y ahora pueden chequear su corazón y su pasado. Debido a ello no pude estar despierto, que era motivo de gratitud porque ahora podemos entender las cosas y ahora queremos ser santificados haciendo todo lo posible y las dos pastoras siempre nos sostienen y entonces nunca queremos olvidar esta gracia y amor. Queremos marchar con más fuerza, no podemos hacer nada y solo las dos pastoras nos guían, por lo tanto solo obedecemos y marchamos. Qué gran gracia es. Y hoy nuestro pastor va a predicar segunda serie de Espíritu, Alma y Cuerpo, primer estudio, que sea de vida y fortaleza esta palabra tan preciosa. Ayúdanos. El pastor Kyung-Bom Kim preside el servicio. Espero que él pueda hasta el final del servicio muy bien. Y todos los miembros que ofrecen sus servicios por este culto, por favor, dale la recompensa, las bendiciones en esta tierra, en el cielo de la tierra. Y algunos miembros participan en el servicio virtual. Dale la igual gracia que este santuario principal hasta el final de todo este servicio. Danos la inspiración y la llenura del Espíritu Santo. Gracias sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lectura del pasaje bíblico del cual buscamos la gracia de Dios viene de 1 Tesalonicenses 5:23. 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El amado pastor va a predicar el mensaje titulado Segunda serie de Espíritu, alma y cuerpo, primer estudio. Amados hermanos y hermanas, hoy estoy compartiendo el primer estudio de la segunda serie de Espíritu, Alma y Cuerpo. Ya he predicado primera serie de Seminario de Espíritu, Alma y Cuerpo a través de 8 estudios. En los mensajes anteriores hemos compartido sobre el Espíritu, Alma y Cuerpo en relación con el cuerpo o la carne de los humanos. En esta segunda serie hablaré
del espíritu, alma y cuerpo con más profundidad, y en especial nos enfocaremos en el funcionamiento del alma. Luego, en la tercera serie, abordaremos el aspecto relativo al espíritu. Será un continuo más profundo que el de la segunda serie. Estas tres series de prédicas que tratan del espíritu, alma y del cuerpo lo harán comprender la forma en la que su cuerpo, su mente y su espíritu y alma han sido formados, así como también cuál es su estructura y cómo funcionan. De esta manera se percatará de su ego y yo, y tener la capacidad para tomar decisiones correctas en su vida. En muchas partes de la Biblia se nos insta a desechar toda pasión carnal y optar por las cosas espirituales. Esto quiere decir que deberá esforzarse por penetrar el espíritu y no ceder a la carne. Además, en la misma palabra de Dios aparece la promesa a sus hijos, la cual dice que los bendecirá física y espiritualmente con abundancia siempre y cuando sean de espíritu. Ahora bien, para ser una persona de espíritu quien es digna de recibir la bendición de Dios primero, deberá saber cuál es su nivel espiritual y cómo se podrá convertir. En una persona del espíritu completo. Es decir, deberá saber qué le falta, cuáles son sus áreas erróneas ante Dios y la forma en la que deberá corregirlas para llegar a ser perfecto tal como Dios se lo pide. En el momento en el que él logre desechar uno a uno todo lo carnal y el problema que hay en su ser, se transforme espiritualmente, entonces podrá tener confianza ante Dios. Dios lo amará y vivirá una vida de fe victoriosa en la cual recibirá respuestas y bendiciones constantemente. Además, reflejará al Señor en su estilo de vida. En esa misma medida, en el cielo cosechará sus recompensas celestiales gozando de la misma gloria que el sol. Sin embargo, si no entiende la esencia y constitución de su yo, no tendrá seguridad al vivir en su vida de fe. Luego, en la medida en que viva en la carne, enfrentará pruebas y tribulaciones debido a que no tiene conocimiento adecuado de la providencia de Dios para usted. Vivirá una vida desprolija, desordenada, sin propósito ni dirección. ¿No es una gran lástima? Por eso, es una gran bendición si por la palabra de Dios llegue a reconocer su ego y yo. Espero que esté agradecido a Dios, quien a través de esta serie de prédicas le dé la posibilidad de hallar su ego y cambiar. Por lo tanto, haga suyos todos estos mensajes. Debemos tener presente lo que hemos entendido después de escuchar la palabra, de modo que nuestro corazón y nuestras acciones deben cambiar. Un ejemplo, para que un boxeador pelee bien no bastará con que sepa la teoría o los principios de este deporte. Deberá ejercitarse y entrenarse a fin de prepararse para la pelea.
Es lo mismo en su vida cristiana. Hay quienes saben bastante de la palabra de Dios. La han escuchado por muchos años, sin embargo, no la han interiorizado. En otras ocasiones, procurará confrontar su ego con la palabra de verdad y se esforzará por cambiar. No obstante, no será constante. Su empeño irá decayendo con el paso de los días. Finalmente volverá a sus hábitos y a su forma del pasado. Tan solo sabrá de la palabra como mero conocimiento. Espero que ninguno de ustedes se encuentre en esta situación. Efesios 5, 14 a 16 señala, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Espero que cada día aprovechen bien el tiempo y transformen rápidamente su ego como los sabios. Ora en el nombre del Señor para que como novias perfectas del Señor, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados y irreprensibles para la venida de nuestro Señor y quien es nuestro novio. 신랑 되신 주님을 맞이하는 여러분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Amados hermanos y hermanas, esta prédica es el estudio número 1 de la segunda serie del espíritu, alma y cuerpo, y trataremos sobre el cuerpo carne. Si es miembro de esta iglesia, ya habrá escuchado expresiones tales como despojarse de todo lo carnal y llegar al nivel del espíritu, ser persona de espíritu en vez de ser persona carnal. Los que vienen de otras congregaciones no estarán muy familiarizados con estos términos. Tal vez se pregunten, ¿cómo debo despojarme de mi cuerpo? Y si dudan, les podría parecer extraño. Si prestan atención a lo que hoy les voy a compartir, lo comprenderán. Primero definamos el vocablo carne. Usualmente se refiere a la carne o el cuerpo de un animal. Se refiere a todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies de los humanos o animales, así como también todas las partes del cuerpo. En el mundo se le denomina la carne a todo cuerpo visible. En el mundo físico, las palabras cuerpo o carne tienen la misma connotación, es decir, la carne es el cuerpo, entonces los términos carne y cuerpo están relacionados. No obstante, en el sentido espiritual, su significado es completamente diferente. Por ejemplo, cuando mencionamos las cosas de la carne o las cosas de la carne, ambos términos tienen una connotación espiritual diferente. En la tercera serie daré una explicación amplia sobre estos dos conceptos. Sin embargo, por ahora definiremos carne o carnal a todo aquello que va en contra de la palabra de verdad, es decir, a toda falsedad, pero no a la parte visible del cuerpo humano. Si no comprende correctamente estos conceptos, podrá malinterpretarlos al leer la Biblia, no podrá entender de ninguna manera. En la Biblia hay muchos pasajes que mencionan estos vocablos, pero si no entienden el significado espiritual, no podrán entender la Biblia y la malinterpretarán. ¿Qué tal si mencionamos algunos de ellos en la Biblia? 1 Corintios 2:14 señala, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que alguien carnal, lo que es controlado por su carne, no aceptará las cosas que son del Espíritu Santo. En resumen, si la carne o lo carnal se refiere al cuerpo visible, eso quiere decir que esa área carnal no podrá aceptar las cosas o principios que son del Espíritu Santo. No obstante, a pesar de que todos tenemos una estructura corporal, el Espíritu Santo habita en nosotros. Además, experimentamos su manifestación en hechos evidentes como el hablar en lenguas y en las obras innumerables del Espíritu Santo.
Por lo tanto, podemos concluir que el término carnal o carne, en un sentido espiritual, no solo se refiere al cuerpo. Además, Juan 3:6 agrega, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Juan 6:63 añade, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, el que da vida es el espíritu, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Judas 1:19 señala, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Estos son los que causan divisiones, es decir, aquellos que causan divisiones y sinagogas son de la carne. La palabra carne en este contexto tiene un significado diferente al común u ordinario. Sucede lo mismo cuando decimos cosas u obras de la carne. Romanos 8:9 menciona, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, no vivirán según la carne, sino según el Espíritu. Continúa el pasaje, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Incluso si ha recibido el Espíritu de Dios, esto es el Espíritu Santo, tendrá una estructura ósea visible. Pero por eso en este versículo la palabra carne tiene otro significado espiritual. Y Romanos 8:8 enfatiza, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Además, Romanos 8:12-13 recalca, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Sí, hermanos, hay quienes, a pesar de asistir a una iglesia por varios años, no saben a ciencia cierta si son salvos o no. Otros se preguntan, ¿en qué momento pueden perder su salvación? O dicho en otras palabras, ¿cuál es el límite del pecado para ser salvo? Qué confuso es. Sin embargo, gracias a Dios, la mayoría de ustedes no me hacen esa pregunta en esta iglesia. Ya saben la respuesta. Saben si son salvos o si no lo son. En diversos pasajes, Dios detalla en la Biblia cuál es el límite del vallado de la salvación. ¿Se imagina lo frustrante que sería si usted no supiera si es o no salvo? Hermanos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si hace lo que su carne lo incita a hacer, morirá, ciertamente. Es decir, no podrá ser salvo e irá al infierno. Pero si mediante el poder del Espíritu hace morir las acciones de esa naturaleza pecaminosa, vivirá. Ahora bien, si por medio del Espíritu Santo pone fin a esos malos deseos, se convertirá en una nueva criatura, renacerá. Es decir, y luego Dios lo perfeccionará hasta convertirlo en un hombre de Dios y un hombre de verdad. Y esta es la vida cristiana, es vivir una vida de fe día a día para ser transformado por la palabra de Dios. Por el contrario, si persisten sus malos hábitos y patrones de conducta, vivirá conforme a los deseos carnales y irá inmediatamente al infierno, ciertamente. Ahora bien, si por el medio del Espíritu Santo por el fin a esos malos deseos carnales tendrá vida eterna, deberá derribar toda falsedad. Deberá despojarse de todas las obras y las cosas de la carne, además deberá perfeccionarse hasta llegar al nivel del Espíritu.
Esto es la fe, y al ver a Dios actuando con fe, ellos entonces será salvo. Se continúa creciendo en su nivel espiritual, la plenitud, llegará a una buena morada celestial y se logra el respeto completo, ir a la Nueva Jerusalén, más aún podrá llamar a Dios Abba Padre y tendrá una comunión íntima y conversará con Él por siempre en el cielo. Caso contrario, no podrá ver cara a cara al Señor por siempre, ni podrá ni siquiera hablar ni conversar con Él en su morada. Así que mediante estos pocos versículos ya sabe que la palabra carne no se refiere al cuerpo o la estructura corporal del ser humano, sino que deberán entender el significado espiritual. También Gálatas 5:24 agrega, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este pasaje no quiere decir que deberá crucificar su cuerpo en una cruz. Para entender este versículo primero deberá comprender el correcto significado espiritual de la palabra carne. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, no deben usar la libertad como ocasión para la carne. Ustedes han recibido el libre albedrío. Sin embargo, la palabra dice que no deberá hacer con su cuerpo lo que usted quiere. La palabra de Dios reitera muchas veces que si comete las obras de la carne morirá, es decir, irá al infierno. Los que practican estos pecados no serán salvos, caerán bajo la maldición de Dios y serán arrojados a las tinieblas del infierno. Hermanos, si aún están cometiéndole estas obras de la carne, por favor, se lo ruego, despiértese. Si tiene fe y ya conoce la palabra y aún así comete esta clase de pecado, Dios se alejará de usted. Solo les permitirá cometer pecados dependiendo de su libertad y gusto. No podrá arrepentirse porque habrá sobrepasado el límite de arrepentimiento, ni siquiera será castigado, ni tendrá el espíritu de arrepentimiento, tal cual está escrito en la carta a los hebreos. Dios corrige y castiga a todo aquel que ama. ¿Por qué? Si usted está sufriendo es porque Dios lo ama y lo corrige como hijo suyo. No lo considera como un hijo bastardo. Sin embargo, si conoce la verdad y persiste en el pecado, Dios ya no lo disciplinará, lo abandonará. Debe entender bien esto, debe creer en forma correcta y actuar igualmente en consecuencia, es decir, vivir en forma correcta en la fe. No debemos creer la ligera. Repito, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, se debe compartir el amor, ¿no? También en Gálatas 5:19-21 se enumera las obras de la carne y dice, y manifiesta vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, se debe compartir el amor, ¿no? También en Gálatas 5:19-21 se enumera las obras de la carne y dice, y manifiesta son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Texto, el vocablo carne u cosas u obras de la carne tiene un significado espiritual diferente. A veces se refiere exclusivamente al cuerpo físico. Cuando leemos el Antiguo Testamento, carne
Biblia explica claramente que las obras de la carne no despojan de la salvación. Desde luego, de acuerdo con el texto, el contexto y al contexto, el vocablo carne o cosas u obras de la carne tienen un significado espiritual diferente. A veces se refiere exclusivamente al cuerpo físico. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que menciona la palabra carne o cuerpo. Sin embargo, en pocas ocasiones se refieren solo a la carne y el cuerpo físico. La mayoría de las veces este término de carne tendrá una acepción espiritual más que semántica, hace que si entiende el contexto de la Biblia podrá igualmente discernir si su connotación es o no espiritual. No obstante, únicamente si conoce su significado espiritual podrá distinguir en qué momentos se usa espiritualmente y en cuál otros no. Así podrá entender claramente la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el significado espiritual de carne? Carne o carnal es un término general que hace referencia a todo aquello que perece, cambia, desaparece o se extingue con el paso del tiempo. Lo opuesto a la carne es el espíritu, y esto se refiere a todo lo que es eterno, lo que no cambia, que es permanente e inmutable y perfecto. Ahora bien, la mayoría de las cosas en este mundo se deteriora, cambia y con el paso del tiempo al fin desaparece. Con el paso del tiempo, todo en este mundo se deteriorará y perecerá, desaparecerá o se extinguirá. Incluso el cuerpo del ser humano es carne, envejece, se enferma, muere y vuelve al polvo de la tierra, por eso es carne. Incluso en este planeta Tierra cambiará. Las flores, los animales y el sol, la luna y las estrellas también cambian y con el tiempo también se extinguirán y se corromperán. Ahora bien, no solo las cosas o objetos visibles pertenecen a esta categoría carnal. Las emociones, pensamientos y valores de la gente del mundo que no son eternos, sino que cambian con el tiempo, también pertenecen a esta condición carnal. Las riquezas, la fama, el poder, el éxito y la mayoría de las cosas que la gente considera valioso, todo eso al final no tendrá valor, es efímero y temporal. Consideremos, por ejemplo, si el sentimiento de amor, alguien carnal no podrás tener ni tampoco podrá dar un amor espiritual. El amor también lo podemos categorizar en un amor espiritual y el amor carnal. Hermanos, si ama a Dios, ese amor debería crecer cada vez más con el paso del tiempo. Si amamos al Señor, entonces ese amor debe ser más grande y profundo con el paso del tiempo. No obstante, repito, el amor de muchos se enfría en vez de crecer. Si cambian de decisión, es el amor carnal. Es inútil. Sin embargo, el amor espiritual nunca cambia. Más bien crece con el tiempo. Entonces hay varios tipos de amor, ¿no? Hermanos, siempre les he dicho que deben amar a Dios en primer lugar. Hay un tipo de amor para amar a Dios, al Señor y a su pastor. Asimismo, hay amor entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos en la fe y entre amigos. Hay diferentes clases de amor. El amor entre padre e hijo no es igual que el amor entre hermanos. También el amor entre esposos no es igual al amor entre padres e hijos. La medida e intensidad son diferentes. No obstante, hay quienes tan pronto se interesan en una chica o chico, su amor se enfría y luego poco tiempo después se alejan de la iglesia de Dios y del Señor y caen en el mundo. En otras palabras, en pocas palabras, su confesión de amor a Dios era falsa. No tenían amor espiritual, más bien era un mero entusiasmo carnal. Espero que nuestros miembros puedan compartir este amor espiritual entre los cónyuges, entre los padres y los hijos también.
약혼하고 결혼하고 나면 왜 변하냐 이 말이에요. Y por qué no, entre los hermanos también, si comparten este amor espiritual, ¿no tendrían un gran gozo? Sin embargo, como no comparten este amor espiritual, cambian su corazón después de haberse casado o comprometido para el casamiento, a pesar de que confesaron su amor hasta la muerte en su noviazgo, cambian de parecer porque comparten un amor carnal. Entonces muchas personas ahora se divorcian. Entonces si pueden compartir el amor espiritual entre los cónyuges sería tan bueno, no es tan bueno. Un amor que nunca cambia y siempre se sacrifica y sirve unos a otros. Ahora, si tomamos como ejemplo la emoción en el amor, una persona carnal puede amar, pero no espiritualmente. Su amor con el paso del tiempo y variará de acuerdo con las circunstancias, buscará siempre su propia conveniencia y ventaja. Si no le agrada algo, se enfadará, incluso solo podría llegar a ser violencia física o el maltrato. Además, hay muchos casos en los que los fuertes golpean a los débiles. Este sentimiento también está dentro de la carne. Además de lo que ya hemos mencionado, sentimos como el odio, rencor, envidia, celos, orgullo, buscar el beneficio propio y todo lo que va en contra de la palabra de Dios, que es la vida eterna, imperecedera, y pertenece a esta condición carnal o de la carne. Por eso 1 Pedro 1:24 subraya, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre con flor de la hierba se seca y la flor se cae. Y Santiago 4:14 agrega, cuando no sabéis que lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Su vida podrá terminar en un instante y usted volverá a ser un puñado de polvo nomás. De esta manera las cosas que la parte del mundo, la gente del mundo tiene de esta manera las cosas que la gente del mundo tiene en sus cuerpos, pensamientos, corazones eventualmente cambian y se deterioran porque son de la carne. Así, la vida misma en esta tierra no es más que carne fútil e inútil. Amados hermanos y hermanas, en el principio Dios no creó al ser humano como un ser carnal, tal como ya expliqué en primera serie de seminarios de espíritu, alma y cuerpo. Dios creó a Adán como un ser viviente, es decir, con un espíritu vivo. Dios formó del polvo de la tierra el cuerpo del hombre a su imagen y semejanza, sopló en su nariz aliento de vida. Así que al principio el hombre tenía vida eterna, es decir, era inmortal. En ese momento el cuerpo de Adán no envejecía, no se enfermaba ni desaparecía. Y bueno, en ese momento el cuerpo de Adán no envejecía y no se enfermaba ni desaparecía. Además, Dios transmitió a Adán solo concepto de verdad eterna. Esto es principio de lo verdadero, bondad y conocimiento espiritual. Por cierto, Adán en un inicio no era un espíritu perfecto. Dios lo formó como un ser viviente, como un espíritu vivo, no como espíritu perfecto viviente, lo cual implicaba que se corrompería, podría lograr. El espíritu perfecto jamás cambia, por eso no puede perderse, ni tampoco corromperse la carne. Sin embargo, como Adán tenía el libre albedrío, podía cambiar de lo carnal a lo carnal. Si es así, lo decía, es decir, tenía libre albedrío. Me referiré a este tema del libre albedrío más adelante. Por el momento, deben recordar que Adán, siendo un ser viviente con espíritu vivo, optó por hacer lo mejor por su propia voluntad y, consecuencia de estilo, se volvió carnal, cambiante y mortal. Adán pecó desobedeciendo la palabra de Dios, quien le manifestó y le mandó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal.
영이 죽었다고 표현하는 것이지요. Génesis 물론 아담이 범죄했다고 해서 2:17 갑자기 그 안에 담긴 영적인 것이 다 menciona el mandato de 육으로만 Dios. 가득 채워진 것은 Mas del 아니에요. árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comerás ciertamente morirás. Desde luego el espíritu de Adán venía de Dios, por lo que no podía extinguirse y es eterno. Sin embargo, luego de la desobediencia, como ya no había comunicado con Dios, el espíritu de Adán ya no podía recibir lo espiritual de Dios, sino que comenzó a recibir una influencia cada vez mayor a la carne. Así, la influencia del espíritu que Dios había puesto en Adán se hizo cada vez más débil hasta que finalmente dejó de estar activo. Como el espíritu de Adán se convirtió en una pequeña semilla, comenzó a recibir la carne y la faz del mundo, ese espíritu dejó de estar activo. A ese estado de interactividad del espíritu nos referimos cuando usamos la expresión espíritu muerto. No obstante, desde el instante en que Adán pecó, tomó un tiempo para que su corazón se llenara de todo lo carnal, porque todo lo espiritual no desapareció de inmediato. Desde luego, inmediatamente después de que Adán pecara, su comunión con Dios, quien lo subía siempre, lo espiritual, se reinterrumpió y se llenó de inmediato de todo lo carnal. Amados hermanos y hermanas, ¿cuáles fueron los principios carnales que llenaron el corazón de Adán luego de haberse vivido carnal? Dios llenó el corazón de Adán, quien fue un ser viviente con espíritu vivo, solo con principios y virtudes espirituales. Es decir, lo llenó de bondad, servicio, mansedumbre, etc. Y le dio la sabiduría y conocimiento para regir y gobernar sobre toda la tierra. Sin embargo, Adán desobedeció el mandato de Dios y se fue corrompido, volviéndose carnal. Su comunicación con Dios se interrumpió y ese fluir de lo espiritual que lo alimentaba se detuvo. En vez de ello, todo lo carnal empezó a llenar su ser. En resumen, todo lo carnal que estaba en contra de lo espiritual y de la voluntad de Dios llenaron su mente y su corazón, tales como el odio, la envidia, la ira, la codicia, avaricia y arrogancia, el adulterio y buscar su propia conveniencia, la incedencia, la grosería. Hermano, únicamente si él se santifica, es decir, limpia en forma completa su corazón de todo, a toda la maldad, sus obras, esto es una vida misma, será igualmente limpia, sus palabras a sí mismo no serán, ya no mentiría, solo hablaría lo bueno y lo que es cierto. Si vive así, le pregunto, ¿cómo cree que sería su familia? ¿Vivirán en completa paz? ¿Su hogar estará en perfecta armonía y limpieza? Ya como ha limpiado su corazón, su casa igualmente deberá mostrar esa misma limpieza. Hermanos, dependiendo de la gente que frecuenta, usted cambiará sea para bien o para mal. Por ejemplo, si usted frecuente a alguien que miente, aprenderá a mentir. Si se junta con alguien que habla groserías o palabras vanas o hersas, aprenderá a decirlo y luego lo repetirá y lo hará inconscientemente, decir sin propósito. Si se junta con alguien que fue a hablar groserías o palabras vanas o jergas, aprenderá a decirlo y luego lo repetirá y lo hará inconscientemente, es decir, sin proponérselo. Lo mismo sucederá si frecuenta a alguien que es pesimista, se contagiará de su negatividad. Si se junta con alguien malvado, al final será malvado. Sucede lo mismo por el buen lado, y si se junta con alguien bueno y educado, usted aparecerá esos buenos modales. Volviendo a la prédica, todo lo carnal que estaba en contra de lo habitual y de la voluntad de Dios irán creciendo su mente y su corazón.
En el principio de la potestad del aire, el enemigo diablo y Satanás incentivan en el ser humano todo lo carnal y llenan su corazón con lo carnal. Primera parte de Juan 8:44 nos dice sobre esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, tal cual Dios Padre en un inicio alimentó a Adán con principio de enseñanza y virtudes espirituales a todo lo que ha llegado al espíritu. Igualmente el enemigo diablo y Satanás alimenta de todo lo carnal los que viven en la carne. En este pasaje Padre hace referencia al enemigo diablo, el príncipe en el aire. Siempre debe tener una costumbre con la cual escucha bien y recuerda exactamente lo que Dios dice en su palabra. Por eso dice la Escritura, el padre de los que viven en la carne espiritualmente es el diablo. Y los que son hijos de Dios, los hijos del diablo permanecen en la carne y accionan y reaccionan en la carne. En el día de juicio final todos ellos serán juzgados y serán arrojados al fuego eterno del infierno. Así que para ser salvo y ir al cielo debemos despojarnos de todo lo carnal, deberá desechar todo argumento que provenga del diablo y que se haya enraizado en su mente, y deberá llenarse de todo lo espiritual que viene de Dios. Voy a decir la conclusión. Hermanos, voy a decir la conclusión. Amados hermanos, Salomón, el rey más rico y famoso de Israel, al que la gente del mundo conocía, también disfrutó de todos los placeres que el mundo le podía ofrecer. Sin embargo, en Eclesiastés 1:2-3 confiesa lo siguiente: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice que todo es verdad si no adoran a Dios, si viven conforme a la palabra de Dios. En segundo capítulo 11 de ese mismo libro, agrega: mire, yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí toda la verdad y aflicción del espíritu y sin provecho debajo del sol, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo y todos los placeres que había disfrutado, Salomón vio que nada tenía sentido ni valor, y era porque todo eso era pasajero, era carnal. Por lo tanto, 1 Juan 2:17 menciona: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, vamos a recibir las bendiciones de Dios que no cambia de parecer, y solo los placeres del mundo no tendrán sentido para nada. Entonces, vamos a disfrutar del reino de los cielos y oremos juntos meditando en el mensaje de hoy. 빼내어 버리고 아버지 영의 내용물로 우리들의 마음들을 채워나갈 수 있도록 아버지 은혜 가운데 도와주심으로 인하여서 더 변하지 않고 영원한 그 아름다운 영을 사모함으로 나아갈 수 있는 우리 모두가 되어줄 수 있도록 도우시고 함께하여 주시기를 원합니다. 감사드립니다. 우리 주 예수 Gracias sobre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 만국 찬양 Cantemos 219장 juntos 입으로 la alabanza 가요를 mango, 부르시면서 completaremos 준비하신 y 헌금을 damos las ofrendas 드리시겠습니다. que hemos preparado. Por la palabra de vida y el poder del pastor, cumplimos el reino del Padre a la nueva Jerusalén. Cumplimos el tiempo final y el reino del Padre también. Damos la gloria al Padre, los obreros del pastor. Practica la verdad con oración de fuego, esperar la nueva Jerusalén. Buscamos la gloria del Padre, despertando a las almas, las obras que el Padre desea sean el pueblo del cielo. Ese
주께서 베푸신 사역 es para el tiempo cumpliremos el poder que demostró el pastor. Todos juntos su ministerio 이루어가요. 드리신 헌금을 위해 목사님께서 기도해 주시기 Nuestro pastor va a orar por las ofrendas. Dios Padre, estamos dando las diezmos